buenos días, sean bienvenidos a Hola Honduras. Hoy miércoles 31 de enero del 2024, ya finalizando este mes, pero nosotras venimos con 2 horas de muchísima información. También les invitamos que usted se pueda mantener muy bien informado a través de www.btv.com.hn y también nos puede sintonizar a través de Acción Radio en la 92.5 Tegucigalpa, San Pedro Sula. Hoy en Diálogo de Impacto tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es la educación que se le está dando a nuestros hijos? ¿Por qué hay tanta preocupación por parte de los padres de familia? Esto y más tendremos aquí en Diálogo de Impacto, pero ¿quién mejor que darnos a conocer a profundidad este tema? Le doy la bienvenida a la licenciada Emma Calderón. Buenos días. Gracias, Catherine, amigos televidentes de Hola Honduras. Ya estamos listos nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Un tema de interés. Porque esta organización de padres de familia por nuestros hijos están luchando por la educación que se está brindando a través del Estado. Esta agenda internacional, esta ideología de género que tiene en alarma, Catherine, amigos televidentes. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Por qué ahora están exigiendo que sean los padres de familia los que decidan la formación y educación de sus hijos y no agendas impuestas a través del Estado? ¿Qué están exigiendo? Pues justamente tendremos dirigentes del movimiento, voceros del movimiento Por Nuestros Hijos, desde Tegucigalpa y también desde La Ceiba, porque este es un movimiento a nivel nacional. Se han organizado, como dicen, están atrincherados los padres de familia tratando de defender y le hacen llamados a la presidenta Xiomara Castro. Pero antes vamos con Catherine, quien tiene importantes informaciones. Así es, licenciada, un tema muy importante y realmente de mucha preocupación para los padres de familia, porque los niños son como esponjas. Hoy en día los niños absorben todo lo que se les está inculcando, y cómo es posible que en la educación que ellos estén recibiendo no vaya de acorde a muchos principios que tal vez nuestros padres nos han inculcado anteriormente. Pero bueno, también usted puede opinar y formar parte de Diálogo de Impacto a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 3182-5600. Cada uno de sus mensajes se le dará lectura, y así que lo invito a que opine, que forme parte de este tema muy importante para el país. A continuación le presentamos las 5 de Impacto. El Pleno del Congreso Nacional en la primera sesión ordinaria aprobó la amnistía municipal y migratoria en una sesión extensa y sometieron a discusión inicialmente el decreto de la amnistía municipal, que tendrá una vigencia de 6 meses. El secretario privado de la presidencia menciona que los informes presentados por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y Transparencia Internacional muestran sesgos ideológicos y prejuicios políticos en contra del actual gobierno. El juez Kevin Castle deniega la solicitud de retiro de César Castro, abogado de Juan Carlos El Tigre Bonilla, quien argumentó que no cuenta con suficiente tiempo para documentarse y representar bien a su cliente. Autoridades del Colegio de Arquitectos de Honduras rechazan a toda costa la construcción de un centro penal en la isla del Cisne, considerando que este proyecto dejará daños irreversibles al medio ambiente. Auto de formal procesamiento con prisión preventiva dictó el juez del Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción a las 9 integrantes de la pandilla 18, acusadas de la masacre de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara del Distrito Central. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, hoy vamos a abordar un tema desde una perspectiva diferente. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la educación de nuestros hijos? Hay una agenda internacional que se está imponiendo, y lo que hemos escuchado mucho, ideología de género. Esto que ha despertado alarmas a nivel mundial. Pero así como es una agenda mundial, también los padres de familia se han organizado. Y Honduras no es la excepción. Vean, se ha formado el movimiento Por Nuestros Hijos.
Esto en contra de la ideología de género y todas las secuelas que se ha impuesto a través de una agenda internacional. Ellos están pidiendo a la presidenta Xiomara Castro y a su gabinete que no permita injerencias ajenas a nuestra cultura y que sean impuestas, dicen ellos, a nuestros hijos. Que se respeten los valores, los principios con los cuales cada padre de familia cree que son lo mejor para sus hijos. Pero, ¿por qué los padres de familia están invocando al derecho parental? ¿Qué significa esto? Ese derecho, ¿quién tiene el derecho realmente de decidir sobre sus hijos? ¿El Estado o los padres de familia? Justamente tenemos aquí invitado en estudio a Arnoldo Avilés, que es vocero del Movimiento por Nuestros Hijos, y también a Juan José Sorto, vocero del Movimiento por Nuestros Hijos en La Ceiba. Muchísimas gracias, Arnoldo, y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con el inmenso auditorio de Un Diálogo de Impacto para tratar un tema tan importante, que es el futuro de Honduras, porque nuestros hijos son el futuro de Honduras. Y es por eso que nosotros estamos trabajando por nuestros hijos para evitar que se les quiera adoctrinar en un tema tan importante como es la sexualidad, de una manera negativa y no de acuerdo a lo que los padres, de acuerdo a la Constitución de la República, en el artículo 152, nos da el derecho de decidir cuál es la educación que nosotros queremos para nuestros hijos. Ustedes lo que quieren es prácticamente de que sean los padres los que decidan el tipo de educación que se debe de dar. Y no esta agenda internacional, podemos decir. Es correcto, pero nosotros no es que lo queremos, sino que simplemente estamos exigiendo se respete la Constitución de la República, donde claramente en el artículo 152 dice que somos los padres los que tenemos el derecho de decidir cuál es la educación que nosotros queremos para nuestros hijos. Pero no solo es la educación en cuanto a la currícula, también es la educación en cuanto a qué escuela vamos a escoger para nuestros hijos, qué deportes quieren que participe, qué artes, etc. Y dentro de esto se está queriendo meter la ideología de género a través de los programas 2030 de las Naciones Unidas, donde impone lo que es, ellos llaman la ESI, la educación sexual integral, y que desgraciadamente de una manera errónea nuestro Ministerio de Educación está aceptando. No sé si por no darse cuenta, por no estar pendiente o realmente permitiendo, lo que sería todavía más desastroso. Porque para nosotros es muy importante que nuestros hijos tengan una educación de acuerdo a lo que nosotros como padres de familia deseamos para ellos, en base a principios, en base a la moral, en base a la ética y no con imposiciones extranjeras. Sí. También tenemos por la vía telefónica al abogado Juan José Sorto. Él también es vocero del Movimiento por Nuestros Hijos desde La Ceiba, porque este es un movimiento a nivel nacional. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por el espacio en nombre de todos los padres del movimiento y de Honduras. Pues somos una gran mayoría que nos hemos levantado espontáneamente ante esta problemática y pues obviamente estos espacios son fundamentales para uno de nuestros principales objetivos, que es generar conciencia en toda la población y pues especialmente en los padres de familia, que como lo refería ingeniero Avilés, somos constitucionalmente los primeros responsables en torno a la educación de nuestros hijos. Este movimiento ha surgido espontáneamente, precisamente ante la preocupación, como bien lo describía en la introducción del programa, a raíz de la problemática que veíamos desde lejos ocurriendo en otros países. Hoy se ha intensificado la política para la introducción de esta agenda con algunos personajes que vemos que están prácticamente liderando estas campañas de manera sutil. Eso de antemano establece una distinción o característica de lo malo
que es precisamente esta ideología, ya que no abordan estos temas de frente, no explican a los padres de frente en los diferentes proyectos mediante los cuales intentan introducir esto en nuestra niñez, sino que lo hacen de manera sutil. Si recuerda, al principio, cuando levantamos como padres la voz, empezaba a inclusive a negarse la existencia de esta ideología de género por parte de algunos funcionarios del Estado, del cual pues obviamente ha habido unas actuaciones bastante incoherentes. Por tal razón no podemos concluir que, si bien es cierto, no es un invento del gobierno, pero sí está habiendo una permisividad de parte del gobierno con los organismos internacionales que están pretendiendo implementar esta agenda. Sí, y aquí existe una confusión, porque cuando hablamos de, ustedes hablan de la educación sexual integral, ¿verdad? A través de esta modalidad que incluye la ideología de género. Pero ustedes están de acuerdo con la educación sexual tradicional, podemos decir. Sí, es correcto. O sea, nosotros no nos oponemos a que a nuestros hijos se les dé una educación sexual, pero no como la quieren enfocar. Y es por eso que también nosotros, Emma, no solo estamos y vamos a proponer esta ley de derechos parentales, sino que también estamos trabajando en conseguir unas guías de educación sexual para que se puedan implementar. O sea, nosotros no estamos en contra de que se haga una educación sexual, pero en la manera como lo están queriendo hacer, como lo maneja la Agenda 2030, como lo están manejando organizaciones internacionales, que es realmente triste. Por ejemplo, Chispa Project, una institución, una ONG, que ha colocado más de 100 bibliotecas en Honduras, en las cuales está poniendo libros como decir, mis dos papás, mis dos mamás. Un libro donde dice que una niña está, se llama Manchas creo, que una niña está enferma porque ella está sintiendo unos cambios y quiere, se va a curar hasta que ella acepte su homosexualidad. Entonces, a niños de 6 años, 8 años, que les están enseñando este tipo de cosas, eso es lo que nosotros nos oponemos. O sea, ¿estos libros ya están en las bibliotecas? Hay más de 100 bibliotecas en Honduras donde están estos libros, donde se está enseñando. Y además, para que esta ONG, Chispa Project, lleve la biblioteca, exige a la escuela donde lo lleve que por lo menos 1 hora a la semana los niños tengan que pasar un tiempo dentro de esta biblioteca. Entonces, ¿cómo es posible que les esté enseñando a mis dos mamás, mis dos papás, que esta niña tenga que aceptar a esa edad de que ella es homosexual? Entonces, nosotros no aceptamos que se les esté enseñando este tipo de cosas a nuestros hijos. Y eso es para nosotros importante tenerlo claro, de que los padres, como bien lo decía el abogado Juan José Sorto, tenemos el derecho preferente, como lo dice la Constitución, de elegir cuál es la educación de nuestros hijos. Además, Emma, en la nueva currícula se está queriendo implementar diferentes cosas en este tema. Y el artículo 50 de lo que es del Reglamento de Educación Básica, en el artículo 50, establece claramente que la participación de los docentes, de los educandos y de los padres de familia. Ya a nosotros no se nos ha llamado. Nosotros no hemos participado. ¿Ustedes como organización nunca se han reunido con el Ministerio de Educación, por ejemplo, o con la Comisión del Congreso Nacional? Hemos participado en reuniones, pero realmente no han sido muy favorables. Pero a la hora de socializar la currícula, a la hora de analizar qué es lo que se va a implementar, jamás se nos ha llamado, sí. No hemos participado. Abogado Sorto, usted como padre de familia, y nos gustaría también su opinión profesional, ¿es legal lo que está haciendo el Estado en estos momentos, incluir estos textos? Definitivamente que es totalmente fuera de la legalidad. Mire que es un tema bastante profundo. Y está definitivamente desconociendo toda nuestra legislación, desde la Constitución de la República hasta leyes ordinarias, y de eso hay muchos ejemplos. En primer lugar, puntualizamos nosotros con el tema del artículo 152 de la Constitución, donde se está ignorando totalmente la participación de los padres, que si bien es cierto, no es
exclusiva, pero sí es preferente en torno al tema de la educación de los niños. Y hoy estamos viendo, como mencionaba el ingeniero Arnoldo, cómo cualquier persona se acerca a nuestras escuelas y están tratando de formar a nuestros hijos, niñas y niños. A las niñas sobre la libertad de su sexualidad, a los niños sobre nuevas masculinidades. Y en eso vemos actores de diferentes organizaciones y de organismos internacionales. Y como ponerle la cerecita y ejemplo también, allá en Suiza, en Ginebra, en la discusión de diferentes países sobre el tema de la legalización del aborto, que es un tema que es ilegal en este país, hemos visto, y lo menciono de ejemplo porque es parte del tema de la Agenda 30, como la representante de Honduras, cuyo nombre se me escapa en este momento, votó a favor de que no se restringiera esta disposición, y por lo tanto que se permitiera o se promoviera el aborto en diferentes países. ¿Cuál es el asunto? Esta persona, definitivamente, este funcionario, ha violentado totalmente las disposiciones internas de nuestro país, ha faltado a su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes que tienen todos los funcionarios públicos. Y más internamente en nuestro país estamos viendo cómo hay bastante contradicción entre las actuaciones de las autoridades. Hemos visto un ministro de Educación hace algunos meses atrás cómo rompía una guía. Hemos visto a un ministro cómo ha mandado mensajes prohibiendo la inclusión de este tipo de cosas. Sin embargo, estamos viendo a funcionarios intermedios promoviéndola, desconociendo aparentemente lo que él públicamente ordena. Sin embargo, recordamos cuando se nos convocó como padres de familia a Tegucigalpa, prácticamente el ministro estaba, como se dice popularmente, dándonos a tol con el dedo, y estableció que para lo que nos estaba convocando era para reglamentar un proyecto de ley. Posteriormente vimos, y todos conocimos a raíz de la lucha que levantamos como padres, como la presidenta vetó el proyecto de ley que había sido enviado desde el Congreso Nacional de la República sobre la educación sexual, de tal manera que evidentemente hay una conciencia de parte del gobierno de la oposición que tenemos los padres, y al mismo tiempo, por otro lado, sabemos que hay una gran presión de estas organizaciones sobre el gobierno, que es lo que la hacen caer en estas contradicciones. Y en este sentido, solo nos queda, como padres de familia, despertar, que es el principal objetivo que tenemos como movimiento, despertar a los padres a que tengan conciencia que ese monstruo que se está desarrollando en algunos países, en casi todos los países del mundo, está ya metiendo sus manos aquí en Honduras. O sea, ustedes me están diciendo que ya toda esta ideología de género ya está incluida en la malla curricular en estos momentos. Así es, sí, ya está. Y, o sea, nosotros desconocemos porque no se nos ha invitado a ver cuál es la nueva malla curricular, pero sí se está hablando de que están implementando una nueva malla curricular donde hay algunos temas. Y ya lo vimos desde el año pasado, vimos en libros de estudios sociales, de español, donde se metían este tipo de cosas de ideología de género. Entonces, estamos preocupados porque, como lo dice el abogado Sorto, Honduras está cediendo a las presiones internacionales, está cediendo a lo que la ONU quiere implementar en nuestro país y que lo ha hecho en el mundo. Y ahora están entrando fuertemente en Honduras. Y como no pudieron hacerlo con una ley que, gracias a la manifestación multitudinaria que hizo el Movimiento por Nuestros Hijos en 7 ciudades simultáneamente del país, se logró parar una ley por la cual querían meterlo. Pero ahora lo están haciendo directamente o a través de ONG, de instituciones que están llegando a las escuelas. Hace poco en Ceiba había una ONG que llevó a darles unos llaveros y unas cosas a los niños, donde se hablaba que un niño de 6 años, una niña de 6 años, podía tener relaciones sexuales. Si fuera con consentimiento, eso es estupro. Si no es a la fuerza es violación, pero de cualquier lado es un delito. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a permitir que esas cosas se den? Y el problema es que no nos estamos dando cuenta porque lo están haciendo escondidas. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. O sea, ¿están haciendo escondidas? O sea, ¿las ONGs o el gobierno o quién? En conjunto. En conjunto, o sea, hay un doble discurso, como denunciaba, por ejemplo, el abogado Sorto. Claro, porque por un lado
Nos dicen que no existe, que están en contra, que rompen los folletos y todo, pero por otro lado lo están permitiendo. Entonces, si lo están permitiendo por desconocimiento, por ignorancia, es peor, porque quiere decir que no hay un control en el sistema educativo nacional y que cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces todavía es peor. Y si lo están a través de un consentimiento real que lo están permitiendo, es un problema grande porque están aceptando que se meta la ideología de género en las escuelas. Anda un bibliobús por todo Honduras donde tienen libros también en ese sentido. Entonces hay un montón de aristas que están atacando, por la cual están atacando a nuestros niños y que nosotros debemos de estar pendientes. Y como se dice, el movimiento lo que quiere es despertar a nuestros padres para que estemos vigilantes, ya que no se nos informa, ya que no se nos permite participar en el desarrollo y en el análisis de la currícula. Nosotros tenemos que estar vigilantes y ver lo que está pasando en cada una de las escuelas de nuestros hijos. Porque con esa manifestación, perdón, Emma, con esa manifestación multitudinaria que hubo contra esa ley, quedó claramente demostrado que los padres sí queremos ver qué es lo que está pasando en la educación, involucrarnos en la educación de nuestros hijos, pero no se nos está permitiendo. Entonces tenemos que hacerlo a través de estos espacios para que se entienda que los padres sí vamos a luchar por la educación que se les va a dar a nuestros hijos. Tenemos el derecho preferente para decidir qué tipo de educación se va a dar y lo vamos a exigir. La Constitución nos lo permite y vamos a hacer el uso de ese derecho constitucional que tenemos los padres de decidir preferentemente cuál es la educación que queremos. Sí. Usted me dice, o sea, lo que comprendo, por ejemplo, incluso tú traes algunas imágenes que tal vez ya las vamos a ir poniendo en pantalla, de que ya hay libros con ideología de género, que están realmente ya dándole lectura a los niños. Y la preocupación de ustedes es que, miren, yo creo que en esto hay que ser claros. Si una persona adulta toma la decisión de cualquier género, estamos de acuerdo. Así es. Pero yo incluso no estoy de acuerdo que induzcamos a un niño, y yo creo que es la mayor preocupación, porque la gente a veces sataniza esto y se oponen ante todo. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que introducirle a un niño que puede cambiar de sexo, que puede cambiar, o sea, no, eso no es correcto, pues, porque el niño no tiene poder de decisión. Si usted al niño le dice que él es trigueñito y usted le dice, usted es ojos verdes, el niño va a creer que es ojos verdes. O sea, lo hacen como un juego. Y ese es el problema, Emma, que lo van a confundir. ¿Te imaginas que venga la maestra y le dice, niños, ustedes hoy pueden ser lo que quieran? ¿Quieren ser mujeres? ¿Quieren ser hombres? Lo que ustedes quieran, hoy lo van a hacer. El niño, con su inocencia, porque no es capaz de discernir, de entender lo que le está tratando de decir, va a terminar diciendo, oye, yo hoy voy a jugar a que soy niña. Y empieza jugando, entonces le empieza a distorsionar. Por ejemplo, estamos viendo, me gustan las ciencias sociales, pero ahí meten equidad de género. ¿Qué tiene que ver? Sigamos poniendo las otras, porque estas son las pruebas que ustedes han recopilado. Así es. Estas son pruebas que ustedes han recopilado de que sí están dentro de los textos. Es correcto. Esta inclusión. Hay diferentes textos donde se está metiendo, les hacen preguntas que está de acuerdo con la ideología de género, que está de acuerdo. ¿Cómo le van a preguntar diferentes temas a un niño que no entiende? Si no saben, si muchas veces nosotros no entendemos a qué se refiere ideología de género. Entonces, eso es lo preocupante. Estamos claros, como tú bien lo decías, Emma, de que si una persona adulta desea ser X o Y, para nosotros no es problema, pero que a un niño no se le empiece a decir, mire, identidad de varón y la mujer, ¿qué significa ser hombre o mujer? No desde el punto de vista científico, biológico. Y ese es el problema, que como no lo están desarrollando desde un punto de vista científico, lo que están haciendo es Ahora bien, ¿estos son textos oficiales, Armando? Sí, sí, son textos que están en las escuelas. Y eso es lo preocupante. Eso es algo que a nosotros nos preocupa, porque se están metiendo y que los están dando a través de... Acordémonos que hay mucho dinero detrás de esto. Sí. Hay miles de millones, entonces los están queriendo meter y eso para nosotros es un problema, porque luchar contra toda esa estructura
económica, sistemática que tienen a través de cientos de ONG, países, cooperantes, etcétera, es bien difícil. Pero si queda claramente establecido en la ley de derechos parentales que nosotros tenemos ese derecho preferente, esto no va a poder pasar. Ok, vamos a pausa. Pero cuando regresemos, ¿por qué el movimiento por nuestros hijos está pidiendo la aprobación de una ley específica, ¿verdad? Específica. La ley de derecho parental. ¿De qué se trata esto? Ya está listo el abogado también, Sorto, para ampliarnos un poquito más, pero después de pausa, y también es importante conocer sus opiniones, así que están abiertos los canales, ustedes pueden enviar sus mensajes al 3182-5600, que nosotros con gusto daremos lectura. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con Arnoldo Avilés y Juan José Sorto. Ellos son padres de familia y pertenecen a este movimiento por nuestros hijos. Pero antes de continuar con ellos, vamos a dar lectura a estos mensajes porque es muy importante también la participación de ustedes. Los que nos han escrito al 3182-5600, así que vamos a darle lectura antes de continuar con esto. Dice, el gobierno debe llamar a los padres a participar como actores principales en los diseños de los currículos escolares. No permitir que se haga con cooperantes internacionales. Es lo que nos dice este televidente. Dice, el problema de esta nueva ley o nueva educación sexual de género, hasta esa misma no tiene ruta lineal. No se tiene un mismo discurso de cómo se aplicará. Está a la zumba marumba, dice este otro televidente. Dice, buenos días, en este país le dan prioridad a otras cosas que no nos benefician en nada. Deberían de prohibir todo eso de las redes sociales, TikTok, Instagram, no traen nada buena. Hay desintegración familiar, nos dice este otro televidente. Dice, este gobierno que se va a meter con los arcoíris y diputados confundidos o confundidas, dice, hay un montón, igual que en el gabinete, mejor invertir en escuelas que enseñen matemáticas, ortografía, dice este otro televidente, para que veamos realmente todos este tipo. Ahora bien, ¿por qué ustedes están proponiendo una ley del derecho parental? Y vamos a entrar con el abogado Sorto. Abogado, para que nos explique. Sí, bien, en relación al objetivo precisamente, porque existe en nuestra legislación, fundamentalmente en la Constitución de la República, pues una garantía otorgada a los padres de familia, como lo decíamos, sobre la preferencia en la educación sexual de nuestros hijos. Sin embargo, no encontramos o encontramos muy disperso la regulación, el desarrollo, el ejercicio de... Bueno, tenemos un poco de problemas, se nos perdió la comunicación, hay problemas... Como primer... Sí. Bueno, tenemos un poco de problema. Arnoldo, para que nos explique un poquito más por mientras restablecemos. La comunicación, sí. Mira, la educación es lo más importante en una sociedad, es la punta de lanza en cualquier entidad, es lo que va a llevar a este país adelante, lo que va a sacar a este país adelante. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar un adoctrinamiento que desvíe a nuestros hijos en lo que realmente importa. Además, la legislación de nuestro país hay diferentes artículos, empezando por la Constitución de la República, el artículo 152, luego el artículo 50, que habla de la currícula nacional básica, donde nos da a nosotros el derecho a participar como padres, a los docentes y educandos, los derechos de la niñez. O sea, hay un montón de artículos dispersos en toda la legislación nacional, en la cual los padres tenemos ese derecho a poder decidir y ver cuál va a ser la educación de nuestros hijos. Entonces, lo que nosotros queremos es, con esta ley, que esto quede claramente establecido, que nosotros podamos tomar esa decisión, porque con esta ley tenemos diferentes beneficios. Uno, proteger a la niñez y a la familia de cualquier ataque que se quiera dar.
Desarrollar el derecho a la información de los padres, que eso es bien importante, que los padres estemos informados y podamos participar. Promover el consentimiento previo a que se den las cosas, y no que nos enteramos que llegó una ONG y les está enseñando, les está regalando unos llaveritos, les está regalando una información que los niños no tienen la capacidad de entender. Y si nosotros como padres estamos presentes, sabemos lo que está pasando, podemos decir sí o no, y si decimos sí, por lo menos nosotros poderlos orientar. Establecer las reglas claras de cómo se va a trabajar en los centros educativos, y no que tenemos que estar corriendo porque nos avisan que está pasando algo. Entonces, y sobre todo queremos ampliar los derechos de los padres en torno al artículo 152 constitucional, donde nos da ese derecho preferente. Entonces, son varias aristas. Ya tenemos al abogado y padre de familia, Juan José Sorto, para que nos explique este término derecho parental. Cuando ustedes dicen vamos a exigir una ley que regule el derecho parental, ¿a qué nos referimos, abogado? Sí, como decía, la implementación de la ley o la propuesta de la ley surge en virtud de la necesidad de tener que regular esta disposición o garantía constitucional contenida en el artículo 152. Lo que sí puedo decir a manera de explicación para empezar es que no es esta ley. Esta ley no pretende prohibir la educación sexual. Esta ley tampoco pretende introducirse en lo que no le compete, es decir, en virtud del tema que mencionaban sobre las personas homosexuales o inclusive los movimientos feministas, pues obviamente respetamos su lucha en torno al respeto de su dignidad, ante la igualdad, ante la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sí es esta ley? Lo que sí pretende esta ley es que limitar en relación a esta garantía concedida a los padres la participación de estas organizaciones no gubernamentales, de los organismos internacionales y del Estado mismo. Fundamentalmente, la ley establece prohibiciones para que se implementen este tipo de formas educativas sin la participación de los padres. Establece indudablemente un procedimiento para esta aplicación, control en relación al tema de contenido, pero no restricción, sino controles con participación de los padres. Indudablemente que establece sanciones para quienes infrinjan estas disposiciones, y por lo tanto, obviamente aquí existe ya un marco que no existe en la actualidad, de tal manera que como padres nos vemos en la obligación de tener que acudir a los medios de comunicación, de hacer este tipo de acciones en virtud de que no tenemos un instrumento que nos permita tomar acciones de tipo diferente. Y cuando digo delimitar de otros factores este derecho constitucional que tenemos, como decía, también tiene que ver el Estado. No es posible, por una parte, que anden organizaciones LGTB, feministas, pretendiendo educar a nuestros hijos en temas de sexualidad. Eso ya ocurre y no están teniendo restricciones de ningún tipo en los centros escolares. No es posible que el Estado mismo, con el tema de la malla curricular, pretenda, por una parte, hacer eco de esta agenda de los organismos internacionales, pretendiendo introducir los términos de inclusión, términos de igualdad de género, que ya no es un tema exclusivo de igualdad entre hombre y mujer, y por otra parte, eso atendiendo los intereses de organismos internacionales, y por otra parte, que pretenda ideologizar políticamente a nuestros hijos con relación al tema de la cátedra morazánica, por ejemplo, que en resumen viene siendo una extracción de uno de los próceres de nuestro país, utilizando una de sus características para promover la ideología política del partido en el gobierno. A nosotros, en nuestra niñez, yo me eduqué en una escuela pública y allí se me formó y conocí sobre todo los próceres que históricamente tuvieron en nuestro país. No hubo
ningún tipo de inclinación hacia los valores de uno u otro. En ese sentido, esta ley pretende ser ese instrumento que limite la actuación de los funcionarios públicos de turno, que limite la participación de las organizaciones internacionales y que limite también la participación de los organismos internacionales y de la ONG, que hoy parece ser los que tienen ese derecho preferente a educar a nuestros hijos, pues es con ellos que esta malla curricular se está pretendiendo socializar en este momento. Exactamente. Tú me decías, Arnoldo, que sí estás sumamente preocupado porque hay aspectos doctrinarios, como ustedes los llaman, que ya están siendo ejecutados y vamos a presentarles a ustedes una imagen que es parte de las investigaciones y la recopilación que ustedes como movimiento han hecho y que sí les preocupa. Así es, y realmente es preocupante ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Que en la nueva malla curricular hay muchos puntos que para nosotros es preocupante. Imagínate que en el eje transversal número 4 se está hablando de masturbación. Aquí lo podemos ver. Exactamente. Mira, de la educación sexual preventiva. Esto es lo que más le preocupa a ustedes, el hecho. Imagínate que se hable de masturbación a temprana edad. A un niño, o sea, se les está enseñando a los niños. Ya hay muchos países en Europa y que ya lo hacen hasta físicamente. Ponen a niños de 6 o 8 años, niñas y niños a masturbarse. Y ya aquí lo estamos viendo cómo lo están poniendo. Incitan a la intimidad sexual desde los 5 años. Y ahí está, en la malla curricular, en la página 72, no es invento. Promueven que el género es creado culturalmente. O sea, yo puedo decidir lo que soy. Y como les decía anteriormente, los niños pueden empezar jugando y después les crea una confusión. La vez pasada platicando con un padre de familia y con la madre y el padre de un niño de 9 años que tiene un poco de tendencias homosexuales, que se siente de esa manera y que ellos están lidiando y trabajando con eso. Me dice que están en contra de que se implemente y que ya al niño ellos lo están apoyando. Si él quiere ser, lo están apoyando y están buscando todo lo que se necesita. Pero ellos están en contra de que se les empiece a enseñar porque tal vez ahorita es una confusión, pero si le empiezan a meter todo esto, después eso puede quedar permanentemente grabado en él. Entonces, nosotros estamos en contra y aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Que promueve que cada niño pueda determinar su género según cómo se siente. Si el género, ellos lo están queriendo desligar de lo que es la sexualidad. Hay hombre y mujer, punto. Aquí no tenemos, Dios nos creó hombre y mujer, ¿verdad? Promueve distintos tipos de familia. Es lo que te decía, libros donde están los 2 papás, mis 2 mamás. Entonces, todo eso para nosotros es realmente preocupante. Pero ¿cómo sintieron ustedes, por ejemplo, el reconocimiento que hizo Juan Pablo II? El Papa Francisco, perdón. Muy bien, es que el Papa Francisco no está reconociendo el matrimonio gay. Lo único que está haciendo es dándole una bendición a una pareja. Bendecimos un perro, bendecimos una casa, bendecimos cualquier cosa. ¿Por qué no vamos a bendecir 2 personas adultas que han tomado una decisión? Se le está dando una bendición. No se está haciendo con esa bendición, no es un matrimonio, no se les está casando, se están bendiciendo a las personas. No se le puede negar, un sacerdote no le puede negar la bendición a nadie. Ahora bien, otro punto, porque el tiempo se nos va rápidamente. Abogado Sorto, ¿ustedes van a pedir esto al Congreso Nacional? Indudablemente, estamos a la espera únicamente de que pues se normalicen las actividades en el Congreso Nacional. Ojalá no nos agarre la Semana Santa. Ojalá que no, porque estamos listos desde el mes de septiembre del año pasado para la presentación de esta ley con más de 3.000 firmas, es decir, sobrepasamos el requisito que se exige y en ese sentido pues esperamos lógicamente, el proyecto de ley ciudadano, definitivamente esperamos por supuesto dentro de ello el apoyo de todas las bancadas de los diferentes partidos. Somos un país con una cultura definida, con una fe inclusive que
las cuentas usted de la Constitución de la República, más allá de que nuestros detractores quieran llamarnos fundamentalistas, religiosos, etcétera. Sin embargo, cuando expresamos nuestras posiciones, lo menos que utilizamos más bien es el tema de la religión, puesto que hay una ciencia que respalda lo que estamos diciendo, y es precisamente, reiterando el tema de la ley de derechos parentales, es lo que busca reafirmar que en la escuela, que los padres podamos proteger que en la escuela se enseñe ciencia y no ideologías o no pensamientos externos, así como a la misma educación, la misma legislación, y no nos oponemos como padres de familia, como creyentes de una religión, no nos oponemos a que la educación sea laica. No andamos forzando que se introduzcan este tipo de cosas. Existe la libertad de los padres de llevar a sus hijos a educarse a un colegio, escuela evangélica, a un colegio católico, inclusive a una universidad, y no se obliga. Sin embargo, eso es lo grave de lo que estamos luchando hoy ahorita, que esa libertad se quiere violentar, haciendo que forzosamente se introduzcan estos elementos en nuestros hijos. Sí. Emma, una aclaración, perdón. Los números de páginas que vimos en la diapositiva anterior, donde esos son para que entendamos que es copy-paste de la UNESCO. Entonces, eso está dentro de la currícula, y la página que aparece es los documentos de la UNESCO, que lo que están haciendo es un copy-paste de lo que allá aparece. No es la página de la currícula. Exactamente. Bueno, ahora bien, el cabildeo. ¿Qué apoyo han tenido? ¿Han hecho cabildeo? Porque usted sabe, ¿no? Tú fuiste diputado del Congreso Nacional, Arnoldo, y sabes que hay que hacer mucho cabildeo, necesitas apoyo de las bancadas. ¿Cuál ha sido la aceptación que ustedes han tenido? Mira, realmente nosotros no hemos querido tener un acercamiento individual. Lo estamos haciendo porque, como bien lo decía el abogado Sorto, esto no es político, esto no es religioso. Fuimos el único movimiento que ha unido en una marcha a los evangélicos, a los católicos, a todas las religiones, para que pudiéramos andar. Aquí hay de todos los partidos políticos, no se trata de un movimiento político, y entonces estamos claros que así como se aprobaron cosas el día de ayer en el Congreso por toda la bancada, esto que tiene que ver con nuestros niños, con el futuro de Honduras, con los padres de familia, no va a tener ninguna oposición, porque eso sí nos vamos a encargar de denunciar a aquel que se oponga. Ustedes están apelando a la conciencia de los diputados. Así es. Yo sé. Abogado. Confiamos en Dios eso. nos guarde. Dios nos guarde entonces. Pero es que nosotros íbamos a salir a decir, tal abogado se está oponiendo a darle el derecho a los padres de familia. Y ese abogado, diputado que se oponga, va a ser marcado por todos los padres de familia y lo va a sentir en las próximas elecciones. Hay de aquel diputado que se oponga a apoyar esto, porque sí lo vamos a denunciar con nombre y apellido. Y acordémonos que nuestro movimiento está en todo el país y en todos los departamentos. Y en ese departamento al cual pertenece ese diputado que se oponga, va a ser señalado. Sí. Diga, abogado. Perdón. Sí, acá obviamente, acá en la ciudad de La Ceiba tenemos la expectativa de que va a ser el proyecto, va a avanzar, salvo que hayan diputados, lógicamente, que tengan temor a llevarle la contraria a organismos internacionales. Sin embargo, acá en La Ceiba, cuando empezaba el proyecto, tuvimos una corporación municipal, que en pleno, una corporación municipal integrada por 3 partidos políticos mayoritarios en el país, y bajó toda la corporación municipal a apoyarnos con sus firmas. Yo creo que ese fue un mensaje contundente que agradecimos mucho. Es un reconocimiento también para la no politización de este movimiento, ¿verdad? Que nadie tiene una bandera o un estandarte, y que definitivamente yo creo, más allá del tema de que nos causaba risa en este momento, que sí va a pretender, va a haber una aprobación. Recordemos que aunque haya un gobierno que pues está siendo atemorizado por los organismos internacionales, hemos escuchado a altos funcionarios, inclusive el expresidente Zelaya, referir que somos un país socialmente y culturalmente conservador. Eso lo ha dicho hasta públicamente, pues ojalá que no, y también defendiendo el tema de la autodeterminación. Esperamos que en este tema también el gobierno
haga valer la autodeterminación que como pueblo debemos tener. Sí, tenemos ya varios mensajes que vamos a dar lectura porque sí nos interesa la opinión de usted que nos está viendo, porque es un tema de interés. Miren, yo sé que hay muchos problemas, pero la educación que tienen nuestros hijos es la única herencia que vamos a dejar para el desarrollo de este país. Dice, muy buenos días, como padre me opongo rotundamente, es abrirles la mente prematuramente esa aberración y sorpréndase. ¿Sabe quiénes van a dar disque la ideología aberración? Ya hay gente que está contratada para torcer la niñez. Vamos contra toda esa aberración, nos dice este padre de familia. Dice, buenos días, muchas bendiciones. ¿Cómo es posible que a un niño de 4 años de edad se le enseñe a masturbarse y a los 8 tener su primera experiencia sexual y que tenga la libertad de ver pornografía? Es lamentable que en Europa está pasando esto. Esa es la ideología que viene a América en el nuevo orden mundial. Demos gracias a Dios que en nuestro país no se han aprobado el matrimonio gay y de igual género. Eso traerá consecuencias porque habrá un gran libertinaje de violaciones a las familias, y eso será algo normal. En Europa ya están metiendo preso a los padres que están en contra de la Agenda 2030. Tengamos cuidado, Dios bendiga siempre nuestras familias, nos dice este televidente. Dice, buen día, la educación sexual para los estudiantes es importante sin obviar temas que ellos deben de saberlo de una forma científica y seria. Actualmente en las redes sociales está esta información, a veces de forma distorsionada y vulgar, y así la asimilan los niños. Los padres no controlan esto en sus hijos y muchos no hablan de estos temas con sus hijos. Entonces hay confusión en ellos y frustrados por sentir cosas diferentes, sin tener confianza con sus padres para hablar sobre ellas. Creo que en su debido tiempo se debe informar al estudiante de una manera científica con comprensión. Muy cierto. Vamos con el otro mensaje. Buenos días, tengo una duda. ¿Qué pasaría si yo como padre me pongo que saco a mi hijo de una escuela que dé ese tipo de educación y también pongamos del otro lado? ¿Qué pasaría si mi hijo fuera consentido y la escuela no lo acepta porque sea así? Esto es lo que dicen nuestros televidentes. Ya casi estamos finalizando el programa, solamente vamos con el abogado Sorto. Abogado, ¿cuál es su mensaje final? Conclusión. Sí, pues fundamentalmente hacer un llamado y seguir despertando a los padres de familia. Seguir despertando a los padres de familia en el sentido de que solo conscientes de esta problemática que es real, solo asumiendo una responsabilidad que efectivamente hay que aceptar también, que sea de la cual se ha estado apartado, en el sentido de estar realmente pendientes de la educación y el crecimiento de nuestros hijos. Y no pasa únicamente, definitivamente, por oponernos ahorita al tema o exigir ahorita, mejor dicho, el respeto de nuestro derecho preferente como padres de familia. También pasa porque seamos responsables en nuestras casas con el acceso a las redes sociales y a la tecnología de nuestros hijos, porque efectivamente de nada serviría que nos estemos ocupando en la escuela de que se reciba una educación estrictamente basada en lo científico, pero que nuestros hijos tengan ese universo de libertades que son las redes sociales donde se encuentra toda la información a y por donde indudablemente a través de plataformas como Netflix, YouTube y todas estas se están introduciendo este tipo de formas de pensamiento, sí, que si no controlamos como padres esto, tampoco estaremos haciendo nada en las escuelas. Sí. Arnoldo. Ayer casualmente platicábamos en un programa en la Radio Católica sobre que se está perdiendo un poco el tema de María por el tema de la Virgen. Y discutíamos que ese es un problema de los padres, porque a mí mi papá me enseñó a ser mariano, yo se lo he enseñado a mi hijo y es súper mariano. Entonces es lo mismo en estos temas de educación. Nosotros, los padres de familia, tenemos que asumir nuestro rol. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de ver, de hablar con nuestros hijos. Tenemos que asumir esa parte que tenemos fundamental en la educación. En la casa es donde se empieza a formar a los niños y los maestros son el complemento. Tenemos que empezar y estar claros que debemos de trabajar juntos. Y es por eso que también el movimiento por nuestros hijos no está dejando solo oponiéndose
a ciertas cosas que está haciendo las Naciones Unidas, gobiernos cooperantes, ONGs, sino que estamos proponemos una ley de derechos parentales, estamos trabajando en conseguir gratuitamente una guía de educación sexual para ser proactivos y ayudar, porque es importante educar a todos nuestros jóvenes. Sí. Y termino diciéndole, diputados, por favor, pónganse la mano en la conciencia. Si no lo hacen porque están de acuerdo, háganlo porque van a ser juzgados y van a perder muchos votos de miles y miles de padres de familia que están queriendo tener el derecho preferente de decidir cuál es la educación de sus hijos. Sí. Estamos seguros que el Congreso nos va a apoyar. La presidenta Xiomara Castro dijo que estaba de acuerdo. Esperemos que así sea. Sí, muchísimas gracias a Arnoldo Avilés, a Juan José Osorto, desde La Ceiba. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado aquí en Diálogo de Impacto. Yo les invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está lista Ani y Catherine con toda la información del momento. Si ustedes les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Gracias.